Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que Dios me los bendiga un montón y me los tenga con mucha salud a ustedes. Hoy yo les quiero hablar un poquito de un tema, tal vez, ¿cómo les puedo decir? Un tema de que es un poquillo complejo, es un poquito complicado, porque así es complicado. Bueno, eh, esperemos en Dios de que puedan entender, que Él tome el control de lo que hoy vamos a hablarles. Y espero que sea de gran utilidad lo que les pienso decir, ¿verdad? El tema es ¿por qué seguir aferrándonos al pasado? ¿Por qué seguir viviendo con el pasado? ¿Verdad? ¿Por qué no seguimos firmes en lo que Dios nos dijo, en lo que Dios quiere para nosotros, en lo que Dios nos ha llamado? Porque muchas veces seguimos en lo mismo, porque muchas veces cuando buscamos de Dios en realidad, por cualquier circunstancia o por cualquier cosita, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar. En Gálatas 5:1 dice así: estad pues firmes en la libertad con lo que Cristo nos hizo libres, y no estéis a otras sujetados en yugo de esclavitud. ¿Verdad? Bueno, ¿a qué se refiere esto? A estar firmes con la libertad que Cristo nos dio. ¿Por qué hay que estar firmes? Porque se van a venir muchas pruebas, se van a venir muchas cosas encima. Siempre que uno busca de Dios, siempre es como al principio es lo que más cuesta. ¿Por qué? Porque nos cuesta despojarnos del mundo, porque nos cuesta soltar el mundo, porque nos gustaba vivir ahí sin antes conocer a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, sabemos que no hay nada más lindo que estar con Dios. Entonces, ¿qué se refiere cuando dice estar sujetos a los yugos de esclavitud? Muchas veces nos hacemos esclavos de muchas cosas, esclavos de digamos, esclavos del chisme, esclavos de la pobreza, esclavos de la miseria, esclavos tal vez de los brujos, de tantas cosas. ¿Por qué nos hacemos esclavos? Porque llegamos en un momento que perdemos la certeza, perdemos la esperanza que Dios es el que nos creó, Dios es el que nos tiene aquí con vida, Dios es el que nos tiene delante de Él, y Él es el que toma control sobre todo. Y nos olvidamos de que si Él nos tiene acá es porque Él nos va a ayudar. Y Dios siempre está ahí, esperando que tú abras tu corazón, pero siempre y cuando con fe, porque a veces no tenemos fe. ¿Qué pasa? A veces estamos pasando por una situación de una economía, ¿verdad? Y estamos yendo a la iglesia. Lo digo porque me ha pasado, que llega un momento que a veces tú te levantas y no sabes qué comer. Y tú dices, ¿por qué si estoy así si estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué si yo estoy buscando de Dios tengo que perecer en tantas áreas? ¿Pero por qué pasa? Porque tú siempre estás, ¿por qué? O sea, se estás reprochando. En vez de decir, no, yo tengo un Dios y yo sé que Dios conoce mi necesidad, yo sé que Dios me va a suplir, yo sé que Dios va a romper toda cadena de pobreza, toda cadena que esté arrastrando yo de antepasados, de personas de que, digamos, de que sabes que tu familia tal vez no viene de un estatus económico, entonces te dices, yo tengo que ser igual que mi familia. Entonces tú estás el por qué,
pero no reconoces lo que tienes, no conoces el, el poder de Dios, que Dios es el que te va a dar lo que tú mereces, pero tú tienes que hincarte, orar. Entonces, ¿cuándo es lo que pasa? Que te haces esclavo de tus propias cosas. ¿Cómo? Empiezas a decirte y el diablo te empieza a envenenar y te empieza a decir, no, te están trabajando, te están haciendo esto, te están haciendo el otro. Y buscamos una solución de ir a visitar a fulano de tal. Él no es brujo, es curandero. Él es el que me va a limpiar. Ahí nos estamos haciendo sujetos al yugo, ¿verdad? Al yugo de esclavitud, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos esclavizando a esas cosas. Nos estamos esclavizando tal vez en un momento de que tú no sabes cómo procesar ese momento y cómo pedirle a Dios. Entonces tú empiezas a vivir como vivías antes, empiezas a perder la fe. La fe, ¿qué dice Dios? Pues estar firmes en la libertad, porque Dios te liberó de eso, Dios te despojó de eso. Dios te hizo libre. En el momento que tú reconociste a Dios, todas esas cargas se van. Hay que saber que muchas veces vamos a pasar por procesos, sí es cierto. Hay que pasar por procesos que tenemos de que saber cómo guerrear, cómo pedirle, pero ¿cómo se hace? Orando, hincados, ayunando, intercediendo. Entonces ahí es donde tú empiezas a romper y a cerrar todas las puertas que tú has abierto y empiezas a liberarte de esas cadenas, de esas ataduras que te están atrapando y te están haciendo un esclavo. Un esclavo, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo habían personas que las encadenaban y las ponían a trabajar y se hacían esclavos de eso para poder obtener tal vez algo que comer, y habían unos que no lo tenían, que a veces se morían por servirles a otros, entonces se hacían esclavos. Pero hay que saber que Dios vino a la tierra y nos liberó de todo eso. Dios nos hizo libres para que nosotros no estemos en lo mismo. Porque si tú le crees a Dios, Él te ha liberado de todas esas cargas. Entonces no te marques con muchas cosas, tal vez por tu proceso, porque todos tenemos procesos diferentes, unos más fuertes que otros, pero si Dios te los está dando, Él te va a respaldar con ese proceso que tú tienes. Pero ¿para qué tú vas a seguir igual? ¿Para qué tú vas a seguir creyendo que tú sigues en lo mismo cuando Dios te ha liberado? Cuando Dios te dice, siga firme. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a ayudar, porque Él es el que te va a quitar de todo. Él te está rompiendo las cadenas. ¿Para qué? Para que ya tú no seas más sujeto al yugo de libertad. Él te ha liberado, Él te ha quitado toda cadena que tú has venido arrastrando por mucho tiempo. Pero Él necesita que tú sigas firme, que tú sigas firme. Hay mujeres que Dios les ha sacado de la prostitución y han creído y han visto el poder de Dios como es. Pero a veces hay mujeres de que están acostumbradas a tener un dinero fácil, un dinero que puede venir, pero como viene se va. Entonces, ¿por qué? Porque es un dinero maldito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hacen esclavos del dinero. Hay mujeres que se hacen esclavos del dinero y se hacen esclavos de la prostitución, se hacen esclavos de ese espíritu y no cierran puertas con eso solo por una desesperación. Se dejan llevar por el momento, pero no claman, no oran. E igual el hombre también, hay hombres que se han sometido, se han hecho esclavos del dinero, de ser mujeriegos, de tantas cosas, de adulterio, de fornicación. Entonces todo eso que nos rodea nosotros tenemos que romper. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Simplemente es mantener la fe, es mantenernos puestos y estar en una misma línea todos. Porque en el camino de Dios no hay atajos, no hay. Todos son rectos, pero ¿por qué? Porque Dios es el que va delante de nosotros y Dios es el que va rompiendo todo obstáculo para que tú puedas llegar y para que sean menos la carga que tú tengas que llevar. Porque Él es el que te está asegurando el camino. No te rindas, sigue adelante, sigue luchando.
Sigue orando por lo que tú quieres, por lo que tú has hecho, porque Dios te está liberando de todo eso. Dios te ha liberado. No sigas en lo mismo. Sigue confiando que tienes un Dios y que ese Dios que tú tienes te ha hecho libre. Que ya tú digas, yo no soy esclavo de estar en esto, de estar en el otro. Donde tú sientas el área que tú no puedes dejar, dásela a Dios, que Dios te va a liberar de todo eso. Dale las cargas a Dios, porque Él es el que nos hace libres, Él es el que nos despoja de todo, y todo lo demás va a venir por medio de Dios, por medio de las bendiciones, porque a veces nosotros no tenemos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos siendo esclavos de una o de otra cosa. Hay tantas cosas tan insignificantes que somos esclavos, y por medio de eso nosotros no dejamos de que Dios actúe como tiene que actuar. Y tú no cierras esa puerta, tú no se lo entregas a Dios, tú tienes que entregárselo a Dios. Para que cuando tú veas el poder de Dios, tú dices, valió la pena dejar aquello por esto. Porque cuando tú estés con Dios, tú vas a obtener más de lo que tú tenías. Y tal vez lo que tú tenías te hacía daño, o tal vez no lo tenías de la mejor manera. Y lo que estabas haciendo es consumiéndote dentro de eso. Estabas despojando de las bendiciones que Dios tiene para ti. Ya es hora que tú creas, que tú digas, yo tengo un Dios, Dios dio su vida por mí, Dios me liberó, Dios me quitó de los pecados, yo soy libre, yo no tengo por qué ser esclava de esto y de esto por el proceso que tú estés pasando, y que tú veas, que tú dices, no, yo me volví esclava de esto, yo me volví, que tú dices, ¿esclavo cómo? Que tú digas, no puedo vivir sin eso. Hay gente que no puede vivir sin el teléfono, se vuelven esclavos al teléfono, se vuelven esclavos a lo que es el internet, se vuelven esclavos a muchísimas cosas, y están abriendo puertas y no saben qué tipo de puertas y qué tipo de cosas es las que están dejando que entren a su vida y que se ministren. Pero no importa por qué, porque lo ven de una manera fácil. Y tal vez con Dios es un poco más difícil, pero ¿por qué? Porque con Dios las cosas son más difíciles, pero son seguras. Dios no te va a dar algo y te lo va a quitar. No, Dios no te va a dar algo y te lo va a quitar, no lo va a hacer. Dios te va a entregar lo que Él tiene para ti. Pero siempre y cuando tú des un sacrificio, como luchando, manteniéndose firme, arrodillándose, orando, intercediendo, con todo lo que tú quieres. Porque si tú quieres, tú tienes que pedirle a Dios. Porque si tú quieres algo, tú te tienes que esforzar. Así es en el mundo espiritual. Si tú le clamas a Dios, tú tienes que pedirle a Dios, pero tienes que hacerlo conforme como tiene que ser. Hincada, orando, pidiéndole a Dios, derramando tus lágrimas delante de Él. No diciéndoselo a nadie, porque nadie te va a ayudar con lo que tú estás pasando. Lo que te van a hacer es criticar. Entonces no, eso no se hace. Porque tú tienes que decirle, Dios, yo te entrego esto, yo me despojo de esto, porque yo sé que tú me vas a dar grandes cosas. Porque las cosas que Dios te va a dar son más de lo que tú tienes. Y tú tienes que aprender que cuando nosotros queremos algo, nosotros nos enfocamos aquí en lo terrenal, nos enfocamos para poder obtener. Tú quieres un bachillerato, tú te tienes que esforzar, y los exámenes no son fáciles. El proceso no es fácil para tú llegar a ser alguien en la vida. Así es en el mundo espiritual. El proceso no es fácil, pero tenés a Dios que te va ayudando, como lo tenés tus profesores que te van ayudando, te van guiando cómo poder hacer para poder llegar a obtener ese título, para poder obtener un trabajo. Después ellos te van enseñando. Así sucede con Dios. Tú tienes que clamar, pedirle a Dios, y Dios es el que te va a ir mostrando cómo ir haciendo para liberarte y despojarte, pero siempre lo tienes que hacer de corazón. No creas de que tú hoy le pediste a Dios, no, porque hay personas que le llegan y le dicen a Dios, Dios, quítame eso, y Dios responde inmediatamente, y ellos se olvidaron, o ellos se olvidaron de lo que Dios acaba de hacer, o de lo que hizo en algún momento, y cuando están mal vuelven a correr y le piden a Dios, y Dios les vuelve a dar. Pero no siempre va a ser así. En algún momento vas a decir, Dios, en realidad necesito esto, y tú vas a ver de que tal vez Dios no es que no te esté respondiendo, no, pero Dios necesita más de ti. Dios va a necesitar que tú en realidad le estés dando más ofrendas
de ayuno, más ofrendas de orar, que tú te sometas, te metas en la intimidad con Dios para poder obtener cosas. De menos no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú si tú no haces en tu vida un paso para dejar lo que te está atando y esas cadenas que te están atando y no te están dejando ver lo que hay más allá, solo por momentos o procesos o circunstancias que te estén afectando, no vas a poder lograr, no vas a poder avanzar. Necesitas avanzar. Tú en un examen no te quedas estancado, tú dices, bueno, fallé en eso, ya yo sé en qué fallé, lo voy de nuevo. Y si fallé en la otra pregunta, tú dices, bueno, ya sé que esa pregunta no era así, pero vamos a verla. Y van conforme vaya usted fallando, usted va pasando hasta que llega un momento que tienes tu victoria, que tienes tu regalía, que es un título para tú poder ser alguien, porque tú quieres dejar de ser esa persona y quieres como cortar con esa cadena tal vez de vivir en pobreza o de vivir con un estatus económico muy bajo y con muy pocas probabilidades de poder tener un buen futuro, de tener una casa. Entonces tú cortas con eso. Así es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual tenemos que aprender a despojarnos de todo y de romper toda cadena que nos esté haciendo esclavos para poder obtener la victoria con Dios. Pero Dios lo único que nos pide a nosotros es que seamos firmes, que sigamos firmes en las cosas de Él, en el proceso de Él, en lo que Él nos tiene para nosotros. Pídele a Dios que Él sea el que te guíe y te proteja, el que Él sea el que tome Él tome tu victoria, el que Él vaya delante de ti, porque Él siempre lo va, pero Él necesita que tú lo pidas, que tú te lo des a Él, que tú le hables y se lo hagas saber a Él. Pero Él no necesita que tú lo digas del dientes hacia afuera, no, Él necesita que eso venga de acá, del corazón. ¿Para qué? Para que esa oración que tú estés haciendo toque lo más profundo de los cielos y que Dios pueda escuchar tu oración, pero siempre y cuando tú lo hagas de corazón. Yo te invito a que tú lo hagas, en una hora donde tú quieras, pero que tú le digas, Dios, estoy aquí delante de ti, pidiéndote que tú despojes todo aquello que no me deja poder seguir avanzando, que no me deja poder seguir viendo tu gloria. Sigo firme, sigo creyendo, porque yo sé que tú fuiste el que moriste por mí y por ti yo soy libre. Y tengo un Dios que es libre. Y yo le ordeno a toda atadura que yo he venido arrastrando que se rompe ahora mismo. Y soy libre por el nombre de Dios, soy libre por Dios. Eso es lo que tú necesitas que hacer. Tú necesitas hacer eso para poder avanzar y poder seguir adelante y poder ver lo que Dios tiene para ti con el propósito que Él te ha llamado, con el propósito que tú estás aquí en la tierra. Todos decimos, ¿qué hago yo aquí en la tierra? Nacemos para envejecer y morirnos, no. Nacemos para poder formar soldados de Dios, para poder formar un ejército para Dios y para poder hablar y darle vida a todo aquello que ya no tiene esperanza, que todo aquello que ya se ha muerto. Dios necesita personas como tú. ¿Para qué? Para que revivan esa otra persona, para que les puedan andar fortaleciendo a otras personas y vean de tu cambio y que ellos digan, yo quiero de lo que ella tiene, yo quiero de lo que él tiene. ¿Para qué? Para que tú seas personas que formes a otras personas y puedas salir adelante. Yo te invito en esta hora que hagas una oración a como yo te acabo de explicar y después todo, pero te sometas a Dios y sigue adelante, que Dios va contigo. Y si Dios está contigo, no hay nada que vaya contra ti. Tú tienes que saber que tienes un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa. Si Dios te creó, es porque Él es capaz de hacer todo. Él es capaz de poder hacer cosas maravillosas en tu vida, pero necesitas creerlo. Y espero que en esta hora tú lo creas. Y espero que les haya servido de algo este mensaje. Y espero que puedan seguir adelante. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos después, cuando Dios me lo permita, cuando Dios me haga sentir una palabra y un mensaje para ustedes. Espero en Dios que
que todo siga fluyendo, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja, que Dios